Hola, bienvenidos a una microformación 2025 de la Diputación de Almería. Dentro de la serie de planificación del deporte local, vamos a estar hablando de la promoción de la actividad física entre la población de adultos mayores. Me gusta partir desde la idea de que vivimos en la era de la información, en la que en nuestros dispositivos móviles tenemos a un golpe de clic acceso total e inmediato a toda la información que hay actualmente. Conocimiento científico, técnico, social, de programas, una cantidad tan ingente de información que lo difícil es saber cómo poder procesarla, digerirla para sacar la información que necesitamos. Pero estamos transicionando de esa era de la información hacia la era de la inteligencia artificial, donde empezamos a tener herramientas que con golpe de clic o con lenguaje natural pueden sintetizar toda esa información para darnos respuestas a preguntas muy concretas. Por eso, desde hace tiempo, cuando preparo una formación, le pregunto a ChatGPT qué puede decirme sobre esa información. Y su respuesta siempre la comparto con los alumnos para que seamos conscientes de la cantidad y calidad de información que tenemos a un golpe de clic. Pero ya verás que esa información en muchas ocasiones se queda en la superficie. Por eso os lo doy como una primera punto de información que podemos tener y seguramente aprenderemos cosas porque va bastante al detalle, pero esta formación nos vamos a centrar en lo que no nos dice a día de hoy la inteligencia artificial y que es fundamental conocer para poder hacer hacer efectivo esa promoción de actividad física entre la población adulto mayor. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la salud es mucho más que la simple ausencia de enfermedad. Es es un estado de completo bienestar mental, físico y social. Así lo define la OMS. Por lo cual, y se toca una población adulto mayor que dice, no, yo estoy sano porque tengo mis analíticas controladas y estoy tomando un montón de medicación para poder mantener esa analítica. O personas que la vemos sin obesidad y con un estado de forma bastante bueno, pero por dentro el aspecto social o psicológico lo tienen bastante alterado. Por lo cual, cuando vemos que la salud es un estado completo, tenemos que hacer intervenciones que puedan tocar todos esos palos. Que menos mal que nuestra actividad física, el ejercicio, el deporte, que veremos a continuación, sí que puede llegar a eso. Y además, te hago aquí la pregunta, ¿por qué deberíamos hacer deporte? ¿Por qué deberíamos hacer ejercicio o actividad física? Preguntemos a quien le preguntemos de por qué deberíamos hacerlo, siempre nos va a dar motivos suficientes. Y no va a ser uno ni dos, van a ser muchos motivos por los que deberíamos hacer cualquier de este tipo de modalidades. Pero estoy convencido que si me dijese, si apuntase cuál es el motivo fundamental, no sería el que yo te decía al final de esta formación. Porque desde que veas esa manera de ver y entender la importancia que tiene hacer actividad física, cuando lo hablo sobre todo en personas mayores, cambian en muchas ocasiones ese chip y se permiten a ellos mismos probar este tipo de actividades para buscar esa meta y ese objetivo. Pero lo veremos más adelante. Antes vamos a definir cuáles son esas pequeñas diferencias que existen entre actividad física, deporte y ejercicio, porque muchas veces lo metemos como sinónimo de todo lo mismo y sobre todo de esas personas mayores. Pero hay detalles que son importantes porque en cada una de esas modalidades implica un riesgo importante a la hora de hacerle promoción a la persona inadecuada. Así que veamos, actividad física es cualquier movimiento que implique una contracción muscular y un gasto calórico. Por lo cual, el simple hecho que yo me esté moviendo, o cuando subes las escaleras, te bajas una parada antes del autobús, o simplemente das un paseo con la familia por el paseo marítimo, todo eso son actividad física. Implica contracción muscular, implica movimiento e implica gasto calórico. Ahora, el deporte es una actividad física donde está reglada y estructurada de manera que está organizada de manera o competitiva o recreativa. Por lo cual siempre tiene que haber una serie de reglas mínimas, ya sea jugando a la petanca, jugando al ajedrez, jugando al pádel, al fútbol o cualquier cosa. Siempre esa actividad física reglada y estructurada de manera competitiva o recreativa. Y por último, ejercicio físico es una actividad física, ahora sí, repetida, organizada y estructurada, pero con el objetivo de una mejora concreta de mi condición física. Ya sea porque quiero mejorar cómo se mueve una articulación, quiero mejorar cómo se mueve o cómo reacciona a nivel de hipertrofia una musculatura, o un montón más de cosas que podemos trabajar desde el ejercicio físico. Pero es una modalidad de actividad física donde mi foco de atención está dentro de mí y en cómo mi cuerpo está respondiendo a esa intervención. Por lo cual, en todas esas modalidades, en el concepto amplio de la actividad física, implicaba, hemos dicho, dos elementos, contracción muscular y gasto energético. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando no me muevo? Cuando tengo inactividad física, cuando no realizo ninguna de esas dos acciones, gasto energético, ni siquiera contracción muscular.
Pues que vemos que tenemos un impacto negativo en todo nuestro sistema cardiorrespiratorio, endocrino, los huesos, el sistema inmune, digestivo, nervioso, incluso musculoesquelético y también el sistema reproductor. No solamente el sistema reproductor, sino en la reproducción de células cancerígenas. Todo ese estado biológico y global tiene un impacto muy negativo cuando dejamos de realizar esas contracciones musculares y de realizar esa actividad física. Pero veamos por qué. Porque obviamente si no nos movemos generamos todo este efecto negativo, cuando nos movamos vamos a tener impacto positivo en todos estos factores. Y es que hace prácticamente 20 años se descubrió que la contracción muscular, y no el tener un músculo grande y fuerte, sino que tengamos el músculo que tengamos, se contraiga y se contraiga a ciertas intensidades, genera unas interleuquinas, ¿vale? Que como vienen del músculo, se llaman mioquinas. Vale, pues esas mioquinas son proteínas que interactúan en la comunicación intercelular en otros sistemas. Es decir, que cuando un músculo se contrae, no solamente genera esa función contráctil de que mueve mi articulación y yo me muevo y tengo un gasto calórico, sino que genera una cascada fisiológica que va a tener un impacto sistémico en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tejido adiposo. Vemos que cuando el músculo se contrae consume energía y por eso vemos que hay esa degradación del tejido adiposo, de las grasas. Pero es que se ha visto que celularmente y fisiológicamente se van produciendo otros procesos que ayudan a que ese tejido adiposo se pueda transformar en tejido adiposo pardo, que es metabólicamente activo, es decir, genera calor consumiendo energía. Es, digamos, como la grasa, vamos a decir, la buena en ese sentido. Pero no solamente el impacto que tiene sobre esos factores dentro del tejido adiposo, sino que se ha visto también, por ejemplo, en el sistema óseo, cómo reduce la miostatina, que es otra proteína que genera el músculo cuando está inactivo, que hace que se deteriore más el hueso y que además por la contracción muscular tracciona el hueso y fomenta esa síntesis y mineralización ósea, pero también toda esa cascada fisiológica que está reforzando todos esos procesos. O en el caso, por ejemplo, del cerebro. Tenemos mucho más ejemplos ahí, lo que vemos en pantalla, pero quiero destacar solamente esos. Dentro del cerebro se ve que el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un proceso celular que se produce dentro de nuestro córtex, bueno, de todo el cerebro, se ve potenciado por esas mioquinas, ese proceso fisiológico de la contracción muscular. ¿Vale? Por lo cual vemos que todo ese impacto negativo es precisamente porque el músculo es mucho más que un elemento contráctil. Es una cascada fisiológica que tiene un impacto en todo nuestro organismo. Hasta tal punto el que tenemos que ver que un estado inflamatorio general, ya sea por obesidad, por inactividad, por un exceso de estrés, ese genera un estado en nuestro cuerpo inflamatorio de manera sistémica. Y ese estado es un caldo de cultivo idóneo para toda la creciente o proliferación de células cancerígenas o tumorosas. Y se ha visto que hacer ese ejercicio, hacer esa contracción muscular, genera esa cascada fisiológica en la que hasta en 4 factores diferentes conseguimos reducir ese estado de inflamación general y reducir ese caldo de cultivo que es propenso a la creación y la facilitación de cánceres tumorales. Entonces, vemos cómo, o al menos el detalle que creo que me gustaría que te quedase de esta parte de la formación, es que el músculo es mucho más que una función contráctil, sino que genera toda esa cascada fisiológica fundamental para entender el gran impacto que tiene hacer actividad física en cualquier patología, en cualquier lesión, en cualquier persona. Pero para que se produzca esa contracción muscular y se genere esa cascada fisiológica, necesitamos que el cerebro mande la señal. Y es que dentro del cerebro tenemos lo que son los llamados mapas somatotópicos, que es tanto el córtex motor como el córtex somatosensorial. Vale, vamos a ver que hay una franja en nuestro cerebro, nos vamos a centrar sobre todo en la franja gris del córtex motor, donde ahí está representado cada músculo de nuestro cuerpo. Es un estado, una zona de nuestro cerebro que cuando se activa, ese músculo se contrae. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, van mediante resonancia magnética transcraneal, van mandando chispacitos ahí en el cerebro y van viendo qué músculo se activa y con qué intensidad. Entonces van mandando y mapeando toda la parte del cerebro para ir identificando esos mapas motores. De manera que cada músculo de nuestro cuerpo queda representado en una ficha de cómo es la capacidad que tiene nuestro cerebro de activar ese músculo. Pues quiero que te fijes en una cosa. Y es que cuando nosotros analizamos el estado de los mapas corticales, en este caso por ejemplo de las manos, vemos mano que voy a entrenar y mano que voy a dejar en reposo. Pues después de realizar la práctica de actividad física, vemos que hay un aumento en ese mapa cortical, es decir, que hay un aumento de la excitabilidad cortical en los procesos neurales de mi mano que he trabajado.
Lo mismo vemos al día 5, que es cómo se va aumentando muchísimo más esa excitabilidad cortical de la mano que he estado trabajando. Pero es que no solo hay ese efecto pre y post de excitabilidad cortical para que se fomente y mejore esa señal que termine llegando a la mano y pueda generarme esa contracción y esa cascada fisiológica, sino que también vamos dejando una mejora residual. Fijamos en la gráfica número B, la línea de arriba, que es antes de hacer ejercicio, vemos cómo semana a semana el mapa cortical de la mano va aumentando. Significa que el hacer ejercicio no solamente activa nuestro cerebro y eso activa el músculo y genera esa cascada fisiológica, sino que conseguimos que nuestro cerebro, con el factor neurotrófico derivado del cerebro que te he explicado antes, sea lo más activo posible y genere una neuroplasticidad lo más positiva y que refuerce todos esos sistemas cognitivos que necesitamos y sobre todo atender tanto en una población adulto mayor. Pero ¿qué pasa si haciendo ejercicio, haciendo activación y contracciones musculares mejora ese área? ¿Qué pasa cuando no nos movemos, cuando entramos en actividad? Cuando se me escayola un brazo y tengo que ponerme una inmovilización o estoy un tiempo enfermo y estoy en la cama. Se ha visto que cuando tenemos inmovilizado ciertas musculaturas, el mapa cortical de esa zona se va reduciendo, pudiendo llegar al punto a prácticamente casi desaparecer y haciendo entonces imposible que la persona de manera voluntaria contraiga una musculatura. Esto puede entenderse sobre todo cuando vemos personas mayores que se van cada vez agachando más y generando esa cifosis y que ya prácticamente les es imposible activar la musculatura que lleva a esas posiciones. Porque aquí tenemos que tener claro, siempre ante una lesión, ante una inmovilización o cualquier cosa, va a haber un silencio, digamos, más a nivel neural y se va a ir apagando esos mapas corticales y eso nos puede terminar generando cambios puramente estructurales de solidificación de nuestro aparato óseo, ¿vale? Pero que el primer paso viene ya desde el cerebro. Y no solamente, fíjate que lo que te comentaba, no solamente es esa inactividad, sino que el dolor también modula e influye en esos mapas corticales. Te pongo en esta gráfica, quiero que veas músculo de la izquierda, un músculo que está dentro de la columna vertebral, muy pegadita a la zona lumbar y al sacro, y un músculo de la misma zona pero más largo. Son dos músculos que tienen funciones muy parecidas y están muy próximos y vemos en personas sanas, que es la línea que tenemos arriba, cómo cada músculo tiene su área y su zona de representación. Es decir, vemos cómo hay ese área de lo más rojo sería la más intenso, donde más hay aumento de la excitabilidad cortical y contracción muscular, y todo lo azul pues habría ese silencio muscular. Vale, vemos que hay dos áreas muy diferenciadas. Pero ¿qué pasa con la línea de abajo? Abajo tenemos personas con dolor lumbar. Esas personas, los mapas corticales de dos musculaturas que están muy pegaditas de ellas se han solapado por completo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el cerebro active esa zona, va a activar a los dos músculos por igual. No va a tener esa capacidad precisa de contraer un músculo y otro no. Esto puede darnos a entender cómo es posible que, sobre todo las personas mayores, cuando tenemos un dolor, una molestia, nos movemos en un entorno un poco más robótico, y nos cuesta mucho movernos de manera fluida, haciendo que cada músculo se contraiga y se active de manera independiente. Y es por eso que tenemos que hacer entrenamientos que estén enfocados a este tipo de factores y sabiendo y partiendo de que si la persona lleva mucho tiempo sin moverse, viene con dolores, pues todas las personas vamos a tener en algún momento de nuestra vida dolor de espalda, se pueden producir esos cambios en el sistema nervioso, en los mapas corticales, que nos impiden o dificulten la manera que tenemos de movernos. Por lo cual nuestras intervenciones tienen que tener esto en cuenta. Porque al final, cuando nosotros tenemos, como decíamos, una inhibición intracortical, ya sea por inmovilización, porque no realizo actividad física, porque nunca contraigo esa musculatura o tengo algún tipo de dolor, va haciendo que ese mapa cortical se vaya reduciendo y se vaya disminuyendo. En cambio, hacer entrenamiento, ejercicio, actividad física contra esa musculatura, incluso con intervenciones un poco más avanzadas, conseguimos poder recuperar ese estado del mapa cortical, diferenciándolo de cada músculo para que sea nuestro cuerpo quien tenga la capacidad de activar lo que tenga que activar y de interpretar la información que venga de cada zona, y no que ataque o genere un estímulo de manera global. ¿Por qué estos dos elementos son importantes? Y es que sabiendo lo que hemos visto, tenemos que tener presente cómo la actividad física, el deporte y el ejercicio puede ser peligroso para ciertos colectivos. Hemos dicho que cada uno tiene sus matices. Vamos a entender ahora mismo la actividad física como aumentar los niveles de actividad física en nuestro día a día.
Los típicos mensajes que sabemos de suba más por la escalera andando en vez de usar el ascensor, bájate antes de la parada de autobús para poder andar más, da un paseo con la familia, limpia la casa, aumenta tus niveles de actividad física. El deporte es la parte esa más competitiva, ya sea el pádel, la petanca, cualquier cosa, y el ejercicio esos programas de entrenamiento. Pues vamos a ver cómo todos pueden implicar un riesgo para ciertos colectivos, sobre todo para poder identificarlo y hacer una promoción de la actividad física de manera mucho más eficiente. Empecemos por la actividad física de la vida diaria. Los típicos mensajes que ya se le dice a todas las personas que tiene que salir a andar, tiene que dar paseos, tiene que hacer alguna ruta de senderismo o simplemente subir la escalera andando. ¿Para quién puede ser perjudicial este tipo de mensajes, este tipo de promociones? Os voy a poner dos escenarios muy aislados. Imaginar una persona que tiene un exceso de peso, por lo cual todo lo que implique grasa no es un tejido contráctil que pueda aplicar fuerza, sino que es una mochila adicional que nos estamos poniendo, que además o en paralelo tenga problemas articulares de artrosis, osteoporosis o incluso una prótesis de cadera, de rodilla, de tobillo. Cuando tenemos articulaciones que están mucho más débiles o que incluso están dañadas y tenemos un exceso de peso y tenemos poca masa muscular, toda actividad física que estamos proponiendo siempre implica desplazamiento y siempre implica utilizar el tren inferior. Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta si tenemos a una persona con unas estructuras que ya están dañadas y con un exceso de peso, ¿realmente debería andar como terapia o como ejercicio, mejor dicho, o como propuesta para empezar a cuidar su salud? ¿O la actividad física que haga sea la pura por su supervivencia, por su estilo de vida, pero la mejora de su salud venga por otro tipo de componentes? Ahí al menos dejo que ese tipo de perfiles, yo bajo mi punto de vista estaría contraindicado hacer salidas de marcha, de andar de muchísimo tiempo como entrenamiento para mejorar su salud. Por supuesto tiene que andar porque tiene que mantenerse vivo y tiene que hacer sus quehaceres diarios, pero el entrenamiento debería estar enfocado en otra vía. Pero después también encontramos el otro polo. Y son gente que, oye, se encuentra bien, son gente que no tiene un exceso de peso, que sus articulaciones, con sus más y con sus menos también, pero que hacen mucha actividad física. Estas personas se van a encontrar con un problema y es que la actividad física, uno, trabaja principalmente en los miembros inferiores, como nos pasa en el caso anterior, y qué pasa con toda esa musculatura de la columna, de los brazos, de la zona cervical. Ya hemos visto que si no se contraen de manera específica, uno, no solamente no nos genera esa cascada fisiológica, sino que el mapa cortical de esas articulaciones se va a ir reduciendo y podremos tener algún tipo de problema del raquis cervical o torácico y sobre todo el tema de los hombros. Entonces, esas personas cuando le pedimos que hagan actividad física, va a dejar mucha musculatura sin entrenar y la que sí entrene, que sean por ejemplo las piernas, en muchas ocasiones es muy fácil que se quede con poca intensidad. Pues yo no veo a la gente, a las personas mayores, dando un paseo por el paseo marítimo y yendo corriendo, corriendo. Simplemente quieren salir a disfrutar o una marcha, por ejemplo, por el campo. Por lo cual la actividad física siempre tenemos que recomendarla, siempre tenemos que incitar a las personas, pero tenemos que identificar a qué persona se le está quedando corta para dar un paso más y qué persona no debería ser su intervención para mejorar su salud. Por otro lado tendríamos el deporte. Y el deporte aquí hay una cosa curiosa y es que ese estímulo competitivo, recreativo, de competir o luchar o intervenir con otras personas, genera un entorno psicosocial increíble con unos beneficios muy interesantes. Pero cuando queremos mantener ese nivel de competición y ese nivel de intensidad, vemos cómo la intervención o el componente motor se reduce. Cómo vemos muchas de las personas jugando a las damas, al ajedrez, a la petanca, a los dardos, a actividades donde no haya un gasto energético, un movimiento demasiado agresivo, porque ya su cuerpo no puede seguir ese nivel de competición. Y entonces busca otro tipo de deporte para poder seguir rindiendo, compitiendo y jugando con sus otros compañeros, vecinos o amigos. Pero el componente motor carece de estímulo, por lo cual nos falta una vez más ese estímulo muscular que pueda hacerlo mejorar. Pero ahora os pongo otra tarea. Imaginaros un voleibol adaptado con un globo, donde las personas mismas están aquí sentadas, su compromiso motor también es pequeño. Pero ¿qué pasaría si estuviesen de pie? Su atención está en el globo, su atención está en la competición, en quiero ganarle a mi pareja, quiero ganarle a mi vecino, a mi primo, a lo que quiera. Y entonces es muy fácil que me sobreexija, porque no estoy pensando en si me duele las rodillas, no, en cómo piso. Hay un cierto riesgo, sobre todo cuando buscamos esa intensidad física, de que supere la capacidad que yo tengo y pueda terminar cayendo en algún tipo de lesión, caída, etc.
Por lo cual el deporte tiene un efecto muy positivo, pero tenemos que ver, ¿realmente conseguimos entrenar lo que queremos entrenar de estas personas para esa cascada fisiológica, esos mapas corticales? ¿O incluso lo estamos llevando a un cierto riesgo por mantener esos niveles de intensidad? Ahí tenemos que ver si realmente queremos proponer o a quién debemos hacer esa promoción de deporte para personas mayores. Y ya lo que nos quedaría sería el ejercicio físico. Si decíamos que el ejercicio era una actividad centrada y específica en cada una de las personas en base a sus necesidades y capacidades, podríamos pensar que no tiene nada de malo. Pero sí que puede ser bastante perjudicial para unas personas cuando esos programas, bajo mi punto de vista, tienen nombre y apellido. Es decir, el típico CrossFit, Pilates, yoga, entrenamiento funcional, cualquier nombre que le pongamos, donde las personas tengan que adaptarse a ese tipo de actividad, podemos caer como si fuese una especie de deporte, donde estoy realizando ejercicios, donde me tengo que adaptar, donde a lo mejor esa tarea no es la que más me interesa. Por supuesto, cuando conseguimos hacer esos programas de ejercicio, a pesar de que tengan nombres y apellidos, si conseguimos adaptarlo a la necesidad y capacidad de cada usuario, podemos hacer que ese riesgo sea muchísimo menor. Pero aún así, siempre tendríamos que poner a la persona en el centro. Porque aquí os quiero hacer la pregunta. No todo. Y aquí os quiero hacer la pregunta. ¿Todos somos iguales? Es decir, ¿nuestro hueso, nuestro cuerpo está preparado para que todo el mundo haga exactamente lo mismo? Si ahora mismo un arqueólogo encontrase unos huesos de hace muchísimos años, si lo analiza, sabría si es un hombre o una mujer mirando su pelvis. Y es que existe, diferencias anatómicas en la estructura ósea de los hombres y las mujeres porque no somos exactamente iguales. Pero esto que es de cultura general o de opinión general que todo el mundo conocemos, queremos irnos a un paso más allá. Y es que solamente en la articulación de la cadera, ese acetábulo, ese espacio donde se engancha el fémur, ¿vale? Y es lo que me permite la flexión de cadera, extensión y los otros movimientos, quiero que veamos las diferencias que podemos encontrarnos. Imagínate ese acetábulo donde se engancha ese fémur. Si el acetábulo es muy poquito profundo, me va a permitir mucho rango de movimiento. Si mi acetábulo es muy profundo y engloba mucho esa cabeza del fémur, va a hacerme que mi movimiento sea mucho más restringido. ¿Qué pasa si la cabeza de mi acetábulo está enfocada apuntando hacia adelante? Que todo el movimiento anterior me va a resultar más sencillo. Pero ¿qué pasa si está enfocado hacia atrás? Que cuando vaya a flexión de cadera voy a chocar. Pues todas esas combinaciones, profundidad del acetábulo, hacia dónde está apuntando, la cabeza del fémur puede estar más en varo o en valgo, y eso es lo que podemos ver en muchas personas cuando vemos un valgo de rodilla, cuando están de pie, las vemos de frente, decimos, ya, es que la mujer al tener la cadera más ancha tiene ese valgo de rodilla. Ya, pero es que a lo mejor su cuello del fémur también le acentúa ese valgo o incluso le acentúa el varo de rodilla por su posición de la cadera. No solamente eso, sino que se ha visto que las caderas normales, como la que tenemos ahí, vemos que hay, así puedo señalar, por este espacio mucho espacio libre. Todo esto es rango de movimiento que podemos realizar. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento óseo en tipo CAM o tipo pincer o incluso el mixto? Un aumento óseo por esta parte o por la parte de la pelvis, que obviamente el rango de movimiento ya se está reduciendo, por lo cual voy a llegar antes a ese tope. Os decía antes el acetábulo, si te van apuntando hacia adelante, atrás, pero es que también si existe torsión o no. Esto sé que son muchos conceptos, pero te los quiero presentar sobre todo por esto, porque solamente en la articulación de la cadera y sin tener que ver si somos hombres o si somos mujeres, pueden existir 324 combinaciones posibles de la cadera. Y si diésemos un valor de 0 a todos los movimientos que nos permiten mantener la neutralidad de la pelvis, y le diésemos un valor de -1 a todo lo que me facilita mi rango de movimiento y un valor de +1 a todo lo que me limita, nos encontraríamos con esto. El 60% de las posibilidades de nuestra pelvis nos limitan el movimiento. Es decir, que es una alta probabilidad de que nuestras pelvis no sean lo que anatómicamente vemos en los atlas de anatomía, sino que puedan existir pequeñas alteraciones que cada uno de nosotros tengamos más facilitado o más dificultado, sobre todo va a estar mucho más limitada, la flexión de cadera. Por lo cual, no somos exactamente iguales y nuestro entrenamiento debería entender esa necesidad. Porque hacer un buen programa de promoción de actividad física tiene que poner a la persona en el centro de nuestra atención.
Y ya sea a nivel de entrenamiento, de coaching, de la parte médica, la parte incluso de educación, biomecánica, psicología, fisiología, todo tiene que girar en torno a esa persona. Tenemos que ver cuáles son las necesidades y las capacidades de esta persona y construir un programa de actividad física, de deporte o ejercicio físico que le ayude a mejorar la capacidad y la cantidad de contracción muscular que puede hacer ese músculo y, sobre todo, lo que va a venir a continuación, que era el motivo más importante, me lo estoy guardando para el final. Pero sí quiero que veáis que el ejercicio físico general o arbitrario puede ser perjudicial para las personas porque no somos todos iguales. No todos deberíamos poder movernos ni podemos movernos exactamente igual. Tenemos siempre que adaptarlo a la necesidad de cada uno de ellos. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees que es lo peor que puede hacer un entrenador, un promotor deportivo, un técnico deportivo de un ayuntamiento? ¿Qué es lo peor que podemos hacer con un usuario? Te doy un minuto y escríbelo de qué sería lo peor que podemos hacer. Estoy convencido que pensarás que lesionarlo. Lesionar a nuestro cliente, lesionar a nuestro ciudadano, sería una de las cosas más graves, más importantes, con efecto negativo, que podemos hacer con nuestros clientes. Pero eso es solamente un lado de la moneda. A mí me gusta mirarlo de un aspecto un poquito más profundo. Y es que lo peor que podemos hacer como profesionales es decepcionar a las personas que vienen a nosotros. Y la podemos decepcionar desde dos partes. Si tú vienes y quieres mejorar tu actividad física, quieres mejorar tu salud, tienes una expectativa y llegas a trabajar conmigo y poco a poco con los ejercicios que ponemos, con las actividades, termina por exceso lesionándote, yo te he decepcionado. Y al final estás diciendo, me merece la pena, no me merece, ahora tengo que estar en un tiempo de recuperación, un impacto que puede ser perjudicial para muchísimas personas que nunca han probado nada de ejercicio, van a algún sitio, se lesionan y rechazan la actividad física para siempre. Es verdad que eso es muy grave, pero también tenemos el lado contrario. Personas que por no darle intensidad, con que se muevan es suficiente, con hacer actividades muy flojitas, vemos que pasan 3 meses, 6 meses y están prácticamente igual. Y muchos de ellos siguen porque un evento social, se están pasando bien con sus amigos, pero al final terminan diciendo, algunos al menos, pues para esto no vengo. Pues si esto es actividad física, si esto es ejercicio, yo no veo un impacto en mí. Y estamos decepcionando a personas porque nos estamos quedando cortos. Sé que es difícil buscar ese equilibrio entre no decepcionar a los usuarios por poca intensidad y no decepcionarlos llegando a lesionar a las personas por exceso. Pero es ahí donde tenemos que buscar nosotros como profesionales toda la información posible y sabiendo cómo poder adaptarlo a las personas. Pero igual que nuestra atención está en que nadie por favor se nos lesione en nuestras sesiones de intervención, tenemos que mirar a las personas y ver cuántas de esas personas realmente estamos consiguiendo adherirla y engancharla por el impacto que ya hemos dicho en la musculatura, en el componente fisiológico y en el componente neural y sobre todo el siguiente que vamos a ver. Pero para aterrizarlo un poco más y te puedas llevar ciertos matices importantes de cómo podemos hacer esa promoción de actividad física, que hemos visto actividad física, deporte y ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? Porque hay prácticamente muchísimos. Pues vamos a mirar en este artículo. Vemos aquí arriba del todo que tenemos el de alta intensidad, entrenamiento aeróbico, tradicionalmente hablado, de una intensidad de frecuencia cardíaca alta, 2-3 veces por semana. Un modelo de intervención. Otro modelo sería el clásico que vemos de musculación, ¿no? De trabajo muscular, con nuestras pesas, con nuestras máquinas, de fortalecimiento muscular, pero a una intensidad también intensa. Por otro lado, tenemos entrenamiento aeróbico de baja intensidad. Salir a andar, una bicicleta, pedaleo lento o un ritmo bastante más suave. Tenemos también el entrenamiento combinado, es decir, este entrenamiento aeróbico de baja intensidad junto con entrenamiento muscular a una intensidad media-alta. Y por último tendríamos la modalidad de entrenamientos híbridos, que son los entrenamientos actualmente llamados como funcionales, donde en la misma sesión trabajas ciertos ejercicios donde te sube la frecuencia cardíaca, ejercicio de trabajo muscular, ejercicio también de ciertos juegos, es decir, donde en una sesión voy haciendo toda esa parte de trabajo. Esta modalidad se diferencia del entrenamiento combinado cuando un día hago una cosa o por la mañana hago una actividad y por la tarde hago otra, y el híbrido es que en la misma sesión estoy trabajando ambas cosas. Vale, pues si cogiésemos los principales factores o puntos de salud en el tipo de pacientes que es donde se analizan este tipo de intervenciones, vemos composición corporal, lípido en sangre, control glucémico, presión arterial y el estadio cardiorrespiratorio. Pues para todos esos parámetros de salud
vemos que el entrenamiento combinado y el entrenamiento híbrido siempre está en la primera y segunda posición. Por lo cual, ya la tercera depende de qué queramos mejorar un poquito más. Pero si no queremos fallar, tenemos que trabajarlo todo. Tenemos que trabajar tanto la parte cardiorrespiratoria, esa parte de trabajo aeróbico que siempre hemos tenido, pero la parte muscular es imprescindible que lo sigamos introduciendo. Y ahora quedará si queremos hacerlo de manera aislada, si queremos hacerlo de manera combinada y también las preferencias que tenemos la persona. Pues no nos olvidemos que es la persona la que tenemos que poner al frente. Pero si tuviésemos que decidir y podemos orientar a la persona, sí o sí necesitamos parte aeróbica y parte muscular. Sobre todo para esa parte, como decíamos, de trabajo de la musculatura del tren superior, que muchas veces ese entrenamiento aeróbico de baja intensidad y larga duración prácticamente nunca la estamos trabajando. Pero no nos olvidemos que el mejor programa de ejercicio es el que se hace. Por lo cual tenemos que partir desde esas necesidades, desde qué le motiva, sea CrossFit, sea yoga, sea pilates, sea entrenamiento personal. Tenemos que conseguir hacer esa primera entrada de las personas hacia la actividad física, hacia el ejercicio físico, y a partir de ahí ir adaptándole su tipo de trabajo a las necesidades concretas que tenga. Pero el mejor programa definido para su patología, para su lesión, para su estructura, si es un programa que no conseguimos que tenga adherencia, no va a servir de nada. Pero te decía, me guardo hasta el final, que había un motivo por encima de esa capacidad que tiene nuestro músculo de contraerse, esa cascada fisiológica que se genera a través de la contracción muscular, ese estado neuroplástico que se produce en el cerebro de los mapas corticales y el beneficio que tienen los mapas corticales a la raíz de hacer entrenamiento. Por encima de eso hay un motivo muchísimo más importante. Quiero que pauses ahora el vídeo, te lo voy a decir en algún momento, y busques esto en YouTube. Quiero que busques este vídeo y te preguntaría por qué entrena esta persona. A mí este vídeo es uno de los más emotivos, de los que más me parecen más interesantes y que siempre que tengo oportunidad de trabajar con personas mayores se lo mando, porque ahora te pido que pauses y busques ese vídeo, porque si no te voy a hacer spoiler. Vamos al lío. Y es que esta persona entrena para tener experiencias vitales. Esta persona le da igual su contracción muscular, su cascada fisiológica, su estado del cerebro, todo lo que eso puede repercutir. Esta persona entrena y llevaba entrenando mucho tiempo, cada vez con la carga que le costaba mucho y cada vez le cuesta un poquito menos, porque en Navidad quería coger a su nieta, elevarla para que pusiese esa estrella en el árbol. Es decir, quería tener experiencias vitales que siempre se hacen a través del movimiento. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mejorar y preservar nuestra habilidad de movernos es vital. ¿Cuántas veces vemos sobre todo personas mayores que ya no pueden agacharse a jugar con sus nietos? ¿Cuántas veces vemos sobre todo esas personas mayores que cuando hacemos un pequeño viaje se quedan abajo de un mirador porque no pueden subir la escalera y todos arriba se echan una foto? ¿O cuántas veces hemos escuchado, incluso hemos dicho a nuestros abuelos, no cojas al nieto para bajar la escalera porque ya no nos fiamos, ya no, tu cuerpo no responde de la misma forma? Realmente si queremos seguir teniendo esas experiencias vitales, si queremos seguir teniendo esa relación con el entorno, tenemos que mejorar y preservar nuestra capacidad y nuestra habilidad de movernos. Porque igual que decíamos que la salud es un estado completo de bienestar mental, físico y social, y no solamente la simple ausencia de enfermedad, entrenar garantiza tu capacidad de moverte. Es mucho más que la simple contracción muscular, fisiológica o neural. Y aquí habría la pregunta, y es que si dejamos de movernos porque envejecemos o envejecemos porque dejamos de movernos. Fijaros cómo en este artículo se ve cómo la esperanza de vida o la probabilidad de supervivencia de personas que tienen unos altos niveles de actividad física, es decir, que tienen la capacidad y la utilizan de moverse, versus personas que tienen una baja capacidad de actividad física. Y vemos cómo la probabilidad de supervivencia de las personas con baja capacidad de moverse se va reduciendo, casi hasta un 60% menos que personas de su misma edad que tienen alta capacidad de moverse. Por lo cual, yo ahí sí me gustaría cerrar esta formación con una frase de uno de mis profesores, que ahora mismo actualmente concejal en Almería, y es que no es lo mismo darle años a la vida, desde esa parte más médica, de estar en una cama de hospital, en una silla de ruedas, que por suerte, menos mal, que todo el sistema sanitario nos está permitiendo darnos años a esa vida, pero no es lo mismo eso que darle vida a cada uno de los años que tenemos. Cuando nosotros entendemos
que vivir implica relacionarse con el entorno, relacionarse, coger objetos, coger a nuestro nieto, jugar con ellos, desplazarnos, implica moverse y moverse a una cierta intensidad que pueda permitirme y no subir a no subir a un mirador y quedarme asfixiado, o como decíamos, de no poder jugar con nuestros nietos. Eso es lo que nos va dando vida a esos años. Por eso tenemos que entrenar para poder seguir teniendo esas experiencias vitales. Y tener en cuenta nosotros como profesionales que si ese es el objetivo, tenemos que adaptar toda la promoción de actividad física, ver si la persona necesita aumentar su nivel de actividad física y su cuerpo se lo puede permitir, o si tenemos que derivarlo a otros tipos de actividad física, ya sea deportiva o sobre todo de programas de ejercicio físico. Y no nos olvidemos que esos programas tienen que ir centrados en la necesidad y capacidad de la persona, porque no todos somos iguales y por dentro nuestro hueso y nuestra capacidad ya nos va a permitir más o menos. Pero eso es trabajo nuestro que tenemos que hacer para darle vida a los años de las personas mayores que nos rodean. Soy Álvaro Carrera, actualmente coordinador del programa de UAL Activa en la Universidad de Almería, UAL Activa Senior, 2 programas de entrenamiento, tanto población adulta como población mayor, la unidad de activa de ejercicio físico de Almería, también las coordino, de manera que trabajamos con esa población, pero además con patología, y siempre todos estos programas se basan en programas de aprendizaje y servicio, donde para ejecutar el servicio damos formación a futuros profesionales. Desde esa línea siempre le digo, y te lo digo también a ti cuando estés escuchando esta formación, y es que el valor de una formación no está en lo que te enseña, está en lo que te llevas. Y por eso he querido darte tanto el conocimiento que ya puedes tener acceso con un golpe de clic mediante ChatGPT, inteligencia artificial, de un escaneo general, como lo que a día de hoy no nos dice, y espero que con eso consigamos hacer un cambio y que te puedas llevar al menos la visión de que nuestro músculo es mucho más que la contracción muscular, que genera esa cascada fisiológica en todo nuestro organismo, que para que se contraiga y me genere esa cascada, necesito esa activación y excitabilidad neural, pero que todo eso que hace nuestro cuerpo para mantener un cuerpo lo más fuerte, lo más sano posible, viene para que nosotros podamos tener, viene para que nuestras personas, adultos mayores, tengan la posibilidad de aumentar su nivel de vida, sus experiencias vitales y al final que nada los detenga. Muchísimas gracias, nos vemos más adelante.